Bien, vamos a iniciar el día de hoy con la búsqueda de información para ver qué proteínas trabajar para el caso de un estudio de docking o acoplamiento molecular. Yo me voy a basar en el siguiente ejemplo, que son las tiazolidindionas, mismas que son utilizadas para poder unirse a ciertas proteínas y de esta manera desencadenar una respuesta para disminuir la glucosa en sangre. Hay dos maneras principales para poder profundizar, llegar a encontrar qué proteína trabajar para un estudio de acoplamiento molecular. Uno de ellos sería a partir del ligando y otro sería a partir de la proteína en cuestión. Sin embargo, si no se tiene mucha información sobre qué proteína trabajar, podemos iniciar con el ejemplo de un ligando. En este caso vamos a trabajar con las tiazolidindionas y veamos qué información nos indica. Entonces, según este documento, podemos ver que estas pueden actuar directamente como eh, reguladores de un factor de transcripción y vamos a esta parte que es el mecanismo de acción. Podemos ver aquí que se resalta que las tiazolidindianas regulan la expresión de genes al unirse al receptor activado por el proliferador de peroxisomas gamma. Esta sería nuestra proteína clave. Este sería el mecanismo de acción que tienen estas moléculas. ¿Qué es el mecanismo de acción? Pues básicamente es la unión de esta molécula con una proteína que desencadena una respuesta intracelular. En este caso sería, hablando de la diabetes, estas tiazolidindionas se unen a este receptor y hacen que se produzca una proteína conocida como el transportador de glucosa tipo 4, que a su vez permiten la entrada de glucosa desde el exterior de la célula hacia el interior, y de esta manera disminuyen la glucosa en sangre. Una vez conociendo entonces que esa es la proteína con la que se va a trabajar, podemos pasar a esta página que se llama Protein Data Bank. Y aquí podemos hacer la búsqueda de diferentes proteínas, las que sean y en diferentes especies. Sin embargo, siempre es importante enfocarse en aquella que nos interesa. En este caso, por ejemplo, vamos a poder realizar la búsqueda de Pepar Gamma y vamos a buscar aquellas proteínas que estén en humanos. Podemos ver que esta proteína, pues no solo se trata del Pepar Gamma, sino aquí es el Pepar Delta. No nos interesa esa proteína. Aquí vamos a buscar la proteína conocida como Pepar Gamma. Nos aparecen algunas otras, pero nos interesa solamente aquella que sea Pepar Gamma. Esta podría ser de mucha utilidad porque se trata de esa proteína y en particular el sitio de unión al ligando. Vale la pena resaltar que las proteínas pueden ser muy grandes y para poder procesarlas y generar este cristal y subirlo a esta base de datos, necesitan ser cortadas. Entonces, normalmente se centra en cierta región de la proteína, que en este caso sería el sitio de unión al ligando. Este es el que nos va a importar porque es justo el sitio de unión de la molécula que nos interesa. En este caso son las diazolidindionas. Entonces, podemos dar clic para tener más información. Se trata del Pepar Gamma, que es del organismo Homo sapiens, es decir, de humano, y aquí está expresado en una bacteria conocida como Escherichia coli. Estas proteínas son de humano, es decir, el RNA mensajero que se obtiene es de esta especie, de los humanos. Sin embargo, este mismo puede expresarse en otros organismos por ingeniería genética. Esto es, ese gen se puede insertar directamente en el genoma de la Escherichia coli, una bacteria,
y a su vez esta la puede expresar. Una vez expresada, se purifica y es como una vez purificada se puede cristalizar y se hace difracción de rayos X y por eso es que se tiene esta imagen en 3 dimensiones. Asimismo, el artículo en el cual fue publicada esta información, y esto es importante porque cuando se llegue a hacer alguna publicación o para citar el trabajo con esta enzima, pues se utiliza esta referencia. Podemos ir directamente al DOI del documento. Recordando que el DOI o Document Object Identifier es simplemente un código que nos lleva directamente a ese artículo. Podemos explorar en 3 dimensiones la estructura de esta proteína, donde podemos identificar la secuencia de aminoácidos y se van resaltando las posiciones en donde se encuentran estos aminoácidos. Podemos ver que está por acá el ligando con el que fue cristalizada esta proteína. Podemos ver que el sitio de unión al ligando está ocupado por esta molécula. Entonces, esta nos puede ser de utilidad. Siempre es importante que la proteína o las proteínas con las que se puedan trabajar tengan baja o nula mutación. Siempre es importante entonces verificar que no hay mutación en una proteína. ¿Qué significa esto de mutaciones? Hablando del código genético, la secuencia de pares de bases presentes en el DNA codifican para una secuencia específica de RNA mensajero. En el momento que hay mutaciones, es decir, el cambio de pares de bases en esta secuencia, implica que la proteína que se obtiene es diferente a la que está codificada dentro de, o la que sería normal para esta especie. Entonces, es importante identificar que no haya mutaciones específicas en el cristal con el que vamos a trabajar. Porque si hablamos o trabajamos con alguna proteína que estuviera mutada, los resultados que se obtengan no necesariamente serían adecuados, porque estaríamos trabajando en una proteína mutada, es decir, en una proteína que no se encuentra o hay muy poca probabilidad de encontrarla en todos los seres humanos. Por eso es importante trabajar con proteínas que no estén mutadas. Vamos a descargar el archivo conocido como formato PDB, porque esta es la que nos va a ayudar para poder generar esos estudios computacionales. Entonces, hasta aquí es como se puede elegir una proteína a partir del ligando. Ahora, si de pronto no se tiene un ligando identificado, aquí lo que se hace es buscar directamente sobre el tema, es decir, a lo mejor buscar alguna proteína que esté relacionada con la enfermedad que te interesa trabajar. Esta es una búsqueda mucho más compleja porque tienes que ir descartando qué proteínas están involucradas con algunas patologías y hay que tener en claro que pocas patologías dependen de una sola proteína. En el caso de diabetes o hipertensión hay muchas proteínas involucradas. Entonces, creo que el camino más fácil es a partir del ligando poder determinar qué proteína trabajar. Y no al revés, es sumamente complicado poder ir clasificando y filtrando qué proteína es la que te conviene trabajar. Pues normalmente el primer camino es el más cómodo, es el más óptimo. Y pues con eso prácticamente es que puedes identificar qué proteínas son las que son de utilidad para poder hacer un estudio de acoplamiento o docking molecular. Muchas gracias por ver, yo soy Dr. Sam. No te olvides de cuidar el planeta, los animales y a nosotros mismos. Considera que cuidar y regar los árboles hará que el calor vaya disminuyendo cada vez más.